Miren qué propuesta tan interesante. El Museo Nacional del Virreinato nos invita a descubrir el vínculo estético y espiritual entre el pintor novohispano Miguel Cabrera y la orden religiosa Compañía de Jesús, con la exposición Las Tramas de la Creación, del cual nos platican esta noche Sara Vaz y Verónica Zaragoza, quien recibimos con muchísimo gusto. Bienvenidas, Laura. Gracias. Sara, Verónica, gracias por estar aquí para platicarnos de la muestra que actualmente se exhibe en el Museo del Virreinato, al que, bueno, hay que darse una escapadita. Quienes vivimos en la Ciudad de México, realmente está muy cerca. Es pues un barrio además muy agradable, en el que se puede pasar un día muy a gusto con la familia. ¿Cómo se armó, Verónica, Sara, esta muestra y cuáles son las piezas que se exhiben? El proyecto tiene ya bastante tiempo, por lo menos a nivel de conceptualización, en la mente de la curadora, que es Verónica Zaragoza, investigadora del museo. Sin embargo, bueno, a nivel propuesta expositiva que estamos elaborando al público como pues un poco un nuevo enfoque que queremos dar sobre nuestros artistas más significativos del acervo, no solamente para darlos a conocer, para reposicionarlos entre el público, sobre todo más joven, sino para dar también a conocer una nueva propuesta de recorrido de las propias exposiciones que estamos planteando en el museo. Pues tiene realmente pocos meses. Esto lo habremos, yo creo que planteado en el mes de marzo, y a partir de ahí comenzamos a hacer un trabajo, sobre todo Verónica, un trabajo muy intenso de conceptualización de la muestra, y el resto de los equipos, porque es mucha gente involucrada en este tipo de producciones, a darle forma al concepto de Verónica y a plantearlo y a tratar de hacer una comunicabilidad lo más efectiva posible. Verónica, Miguel Cabrera es uno de los grandes artistas de la época virreinal. Sus obras forman parte de la riqueza visual de aquella época. ¿Cuál es el discurso, la línea temática que ahora se propone con la exposición? Sí, en esta exposición aborda es el trabajo de Miguel Cabrera con la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. No es una exposición que aborde toda su obra, sino específicamente aquellas obras que realizó para las distintas casas, colegios y misiones de esta orden religiosa. La exposición está organizada en 5 unidades temáticas. Se aborda en la primera la pintura novohispana del siglo XVIII, para ubicar a este pintor, sus maestros y después sus alumnos. En una segunda unidad temática se aborda ya propiamente a la provincia mexicana como uno de sus clientes más importantes, y que para los cuales realizó obras muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, es el Templo de San Francisco Javier. Todos estos retablos que seguramente el público ha visitado ya, los retablos, la pintura mural, por ejemplo, en Tepozotlán, es obra de Miguel Cabrera para la Compañía de Jesús. Ese tema se aborda en la tercera unidad temática. En la cuarta se aborda la Congregación de la Purísima Concepción, porque esta orden religiosa tenía congregaciones y Miguel Cabrera ingresó a una de ellas. Un caso muy interesante que una investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid identificó con algunos documentos. Este es un caso muy especial, que un pintor haya pertenecido a esta congregación, y al final se muestran obras de santos y distintas devociones jesuíticas. Esos son los temas que se abordan en la exposición. Ahora, ¿es una muestra conformada con obras de la propia colección del museo, o hay de algunas otras colecciones? Tratamos de vincular otras colecciones. De hecho, hemos tenido una respuesta muy satisfactoria, tanto de instituciones y coleccionistas privados que habitualmente no prestaban sus piezas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Parte de la nueva propuesta de exposiciones que queremos hacer pues involucra esto: una mayor participación, mayor transversalidad y mayor mostración de acervos mexicanos que son de gran valía, pero naturalmente que hay un gran número de piezas que pertenecen a nuestro acervo, y aprovechamos este proyecto para hacer también una revisión general de las condiciones de conservación de estas obras, algunas de gran formato, que normalmente habían sido exhibidas en los mismos espacios de nuestro inmueble, y que ahora, gracias a intervenciones de restauración, podemos mostrarlas en la propia exposición temporal, formando parte de este guión y haciendo pues una comunicación distinta. Eso que mencionas me parece fundamental. El Museo Nacional del Virreinato no solamente se dedica a exhibir, sino también a conservar y a preservar las obras. Ahí hay un trabajo en el que, bueno, si uno acude al museo podrá, yo creo, porque está eso muy a la vista del público, darse cuenta de ese trabajo de conservación, que bueno, pues tiene un tiempo,
se toma bastante tiempo restaurar alguna pieza y que además se requiere de un alto grado de especialidad. ¿Cómo se encontraron estas piezas, las que forman parte de la colección del museo de Miguel Cabrera, y en general cómo se encuentran las piezas de la colección? Bueno, nosotros tenemos una política de conservación preventiva bastante activa, no obstante tenemos solamente a una persona encargada de la restauración y conservación preventiva justamente de los bienes muebles e inmuebles por destino. Hay un gran equipo de restauradores coordinados por Xochipilli Rosell, que es nuestra conservadora, que hicieron un gran trabajo de verdad para esta exposición. De hecho, estábamos tan contentos con una especie de taller alterno que hicimos justamente en el refectorio del museo por razones de espacio y formato de las piezas que se iban a trabajar, y la gente del público durante el proceso de preparación de la muestra podía ir y ver justamente cómo se estaban trabajando estas obras, ¿no? En realidad, bueno, hay diversos grados, ¿no?, de puesta en valor de una colección. En nuestro caso, pues al tener una política constante, porque como bien lo dices, nuestra labor como museo no es solamente montar exposiciones temporales o hacer actividades al público, sino lo más importante, diría yo, es justamente la conservación de los bienes muebles e inmuebles por destino y del mismo, de la edificación del inmueble, de los retablos, de todo lo que tenemos. Entonces, pues estamos en un excelente estado de conservación, pero yo creo que es una gran oportunidad para el público tener la posibilidad de ver piezas que normalmente no dialogan con otras, como por ejemplo el caso de las piezas que nos prestó el Museo Regional de Querétaro, el caso de piezas que vienen de la propia provincia mexicana de la Compañía de Jesús, de la Universidad Iberoamericana. Estos diálogos que se favorecen es lo que realzan la importancia o el valor de las exposiciones que estamos planteando, y eso es algo a lo que le queremos dar continuidad a lo largo de los años, ¿no? Bueno, y aprovechar los espacios, el hecho de que también que haya sido un colegio de la Fundación de la Compañía de Jesús, el propio museo, pues también yo creo que permite una museografía, una exhibición que para los niños, ahí hubo muchos niños en algún momento dado de la historia, niños indígenas, pues lo recorran con una visión distinta, Verónica. Exactamente, era el Museo Nacional del Virreinato el lugar idóneo para hacer precisamente esta exposición, ¿no? Este diálogo entre Miguel Cabrera y la Compañía de Jesús, que llegaron a ser una mancuerna estupenda. Cabrera, eso se plantea en la exposición, comprendió perfectamente la información que quería dar la Compañía de Jesús, el mensaje que quería dar, y lo plasmó muy claramente en las obras que realizó. Y que bueno, pues se conservan muchas, pero me imagino que con la expulsión de los jesuitas se han de haber perdido, destruido buena parte de ellas. No sé si a lo mejor en casas particulares. ¿Cómo fue que se rescataron? En efecto. O se mantienen estas piezas que dices, bueno, ahí hay un trabajo que se debió haber hecho, ¿no? Exactamente. Quizá clandestinamente, ¿no? No, bueno, sí, se perdió muchísimo, y aún así se conserva en templos de la propia compañía o en otros templos, en colecciones particulares, en museos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene obra de Miguel Cabrera que realizó para la Compañía de Jesús en distintos museos. Ya comentaba Sara que viene obra del Museo Regional de Querétaro, que originalmente perteneció al Colegio de San Ignacio en Querétaro. Entonces, rastreando distintas colecciones particulares, museos, así es como se armó, y por supuesto la colección misma del museo, que es muy importante y que también se conserva un importante número de obras. Muchísimas gracias por esta invitación. Váyanse ahí al Estado de México, a Tepoztlán, a disfrutar de un paseo, a conocer la arquitectura, la historia de este inmueble que durante un tiempo estuvo abandonado también y que ha sido recuperado para transformarse en uno de los museos que más tesoros históricos guardan de nuestro país.